Hola, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Felices Códigos. En este video tutorial voy a explicar cómo conectarnos con Java a MySQL, ¿ok? De hecho, quiero decirles que cuáles son los requerimientos. Bueno, pues vamos a utilizar NetBeans y por otro lado, para establecer la conexión a esa base de datos, vamos a hacerlo a través de un archivo de configuración o de propiedades, que también se les conocen de esa forma. Bien, antes de continuar también quiero comentarles o decirles que es importante que ustedes ya deban de tener una base de datos ya definida. Si no la tienen, bueno, pues les recomiendo que vean el video sobre cómo crear una base de datos en MySQL. Para eso, bueno, voy a ponerles el link aquí en el video para que vayan y vean ese video, ¿ok? Si tú ya cuentas con una base de datos, bueno, pues puedes utilizarla, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues empecemos. Para eso, bueno, ya me adelanté, yo ya creé un proyecto en NetBeans, un proyecto de Java básico, como podemos observar. Ahora tengo yo esta estructura. Lo que voy a hacer, vamos a crear un archivo de propiedades. Para eso, bueno, voy a crear un nuevo paquete y ahí es donde lo vamos a guardar. Entonces este paquete lo voy a poner con .fs de Felices Códigos y le voy a poner util. ¿Ok? ¿Por qué útil? Porque en este paquete voy a crear precisamente una clase de utilería para que me pueda permitir leer esas propiedades de mi archivo. Entonces, bueno, vamos a darle a terminar. Y bueno, vamos a seleccionar el paquete. Vamos a darle nuevo y vamos a crear aquí empty file. Si no lo encuentras, bueno, puedes darle en other. Y aquí, en la parte de hasta abajo, está la carpeta de other. Aquí seleccionas el archivo. En este caso es empty file. Vamos a darle clic ahí y yo le voy a poner db.properties. Es muy importante que los archivos de propiedades tengan esta extensión .properties, ¿sale? Bueno, vamos a darle terminar y ya tenemos nuestro archivo aquí, aunque está vacío. Bueno, yo ya por ahí tengo adelantado las propiedades de conexión, entonces lo que voy a hacer es que las voy a pegar y así es como quedaría nuestro archivo de propiedades. Donde tengo una propiedad que le llamé db.driver, esto es para identificar el driver de conexión a MySQL. Por otro lado, tengo otra propiedad que es el db.url, que prácticamente viene siendo la URL de conexión a la base de datos. La base de datos que yo estoy utilizando, y bueno, que en el video que les comento se llama escolar db, esta es la que yo voy a estar ocupando. Si tú tienes otra base de datos, bueno, pues aquí solamente la cambias y eso es todo. Lo mismo para el usuario y el password. Ustedes pueden ponerle el usuario y password que ustedes estén manejando en su base de datos, ¿ok? Bueno. Una vez hecho esto, bien, vamos a continuar, pero ahora vamos a crear la clase que corresponde a la clase de utilería para leer precisamente este archivo de propiedades. Entonces yo lo voy a llamar properties util. Ok, vamos a darle a terminar y ya está. Esta clase, bien, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase voy a definir, para que nosotros podamos leer el archivo de propiedades, hay una clase ya definida en Java que precisamente nos permite hacer esa actividad. Entonces yo voy a definir esa clase como un atributo, pero estático, de la clase properties util. Entonces le voy a llamar, de hecho la clase se llama properties. Vamos a que importarla. Y esta clase está en Java util, en el paquete. Ok. Entonces ahí está. Entonces yo le voy a poner propiedad. Yo le voy a manejar el nombre de propiedad a mi objeto o atributo de esta clase, ¿vale? Bueno, una vez hecho esto, voy a hacer un método estático y le voy a llamar init. Este método que vamos a hacer, bueno, pues prácticamente este método, aquí tengo un error, pero me falta, lo voy a definir de tipo void porque no va a devolver nada, solamente va a ejecutar. Entonces este método prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el archivo de propiedades, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una sentencia try catch y esta sentencia try catch le voy a definir un new exception, porque como vamos a leer un archivo, entonces esta excepción nos maneja las excepciones de entrada y salida de archivos, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner una condición if de validando esta propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que este método lo que va a hacer es que va a validar que si el objeto está nulo, entonces que lo cree y haga la carga correspondiente de nuestras propiedades. Entonces, una vez haciendo esta validación, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Propiedad
es igual a new properties. ¿Sale? Listo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que hay que hacer, hay que cargar el archivo de propiedades. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Nuestro objeto propiedad, vamos a utilizar un método que se llama load. Y ese método es al que le vamos a definir precisamente o especificar el archivo que queremos cargar. Pero algo muy importante, este archivo de propiedades finalmente lo vamos a utilizar dentro del paquete util. Y para que lo podamos leer como una ruta, vaya así, por decirlo así, relativa, vamos a utilizar la misma clase que donde estamos parados, que es la de properties utils. Entonces yo voy a utilizar el método, bueno, obviamente hay que ponerle la clase y vamos a utilizar el método get resource as stream, ok. Entonces, bueno, voy a expandir más la apertura del, bueno, el editor para poder verlo más. Y bueno, aquí vamos a especificarle el nombre de nuestro archivo. En este caso, bueno, el archivo se llama db.properties. ¿Sale? Bueno, una vez hecho esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, nada más, ya con esto hemos validado que si nuestra propiedad aún no ha sido cargada, bueno, pues creamos la instancia y hacemos la carga de este archivo de propiedades. Y eso es todo. ¿Sale? Bueno, aquí, si aquí llegase a ver un error, bueno, pues vamos a mandar el error en pantalla para, bueno, especificar que hubo un error. Lo ideal aquí es mandarlo a un log, pero bueno, para fines prácticos vamos a dejarlo de esta manera. Error, no se pudo leer el archivo de propiedades. Sale. Listo, ya tenemos nuestro método inicializador. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a crear un método que nos va a permitir leer las propiedades de ese archivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos un método estático también, public static. Y este sí va a devolver una cadena, porque todas las propiedades que devuelve un archivo, valga la redundancia de propiedades, siempre van a ser de tipo string. ¿Ok? Bueno, entonces yo este método le voy a devolver, le voy a nombrar get property. Vamos a manejarlo, bueno, en inglés, bueno, vamos a ponerle get propiedad. ¿Sale? Y y como parámetro va a recibir la clave de esa propiedad o bien el nombre de esa propiedad. Entonces vamos a poner string clave. ¿Sale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este método inicializador lo vamos a estar mandando a llamar aquí dentro de este método. Precisamente por eso les decía, la primera vez va a ocurrir esta condición. La segunda ocasión obviamente ya no va a suceder porque esta propiedad ya va a estar instanciada. Entonces ya tenemos cargadas nuestras propiedades de nuestro archivo. ¿Ok? Y esto nada más va a ocurrir la primera vez. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a devolver la propiedad que nos están pidiendo. Entonces para eso utilizamos el objeto propiedad .get property. Y aquí es donde vamos a especificar la clave que vamos a leer. Y eso es todo. Ya tenemos nuestra clase de properties o de propiedades util. Esta hemos creado nuestra propia, clase de utilidad, ¿vale? Bueno, ahora ¿qué sigue? Ya que tenemos nuestra clase de propiedad, ahora vamos a crear nuestra clase de conexión a base de datos. Para eso, bueno, voy a crear un paquete más. Algo muy importante, chavos, y eso es una buena práctica que deben de ir agarrando, es que todos sus clases deben de irlas acomodando o clasificando de acuerdo a lo que ustedes están haciendo o en función de la clase que se está desarrollando, ¿vale? Yo ahorita le estoy poniendo el DB porque obviamente es para base de datos. Obviamente ustedes más adelante o probablemente van a aprender que hay patrones de diseño, los famosos DAOs, los services, los value objects, etc. Entonces es muy importante que toda su estructura de paquetes las clasifiquen de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear nuestra clase. En este caso lo voy a crear en este paquete que es DB y vamos a crear nuestra clase de conexión. Entonces vamos a empezar. Yo le voy a poner conexión DB. ¿Sale? Bueno, vamos a darle terminar. Y listo, ya tenemos nuestra clase creada. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase la vamos a utilizar como si fuera una clase, una clase normal, o sea, de utilería. Entonces, para eso voy a crearle unos atributos. Primero,
Para que nosotros podamos establecer una conexión a una base de datos, debemos utilizar el objeto connection de Java. Y ese objeto de conexión es el que nos va a permitir establecer esa conexión a la base de datos y poder hacer las consultas y todos los accesos que necesitamos a nuestra base de datos. Entonces, la clase se llama connection y esa clase vive en el paquete java.sql. Entonces, yo le voy a poner con, voy a abreviar la clase y el objeto lo voy a llamar con, nada más. ¿Vale? Bueno, ahora hay unos parámetros que se necesitan para establecer la conexión a nuestra base de datos y esos parámetros precisamente están definidos en este archivo de propiedades. Vamos a necesitar lo que es el driver, el URL, el usuario y el password. Hay más propiedades, sin embargo ahorita para este ejercicio solamente vamos a ocupar estos 4. Entonces, por consecuencia, vamos a crear esos tres parámetros, pero los vamos a ocupar aquí como propiedades de la clase conexión. Pues van a ser de tipo privado. Y, por ejemplo, la primera, pues de hecho todas van a ser de tipo string. Y la primera va a ser, la vamos a llamar driver. Ok, bueno, yo voy a copiar esta línea para pegarla aquí las 4 veces y solamente voy a cambiar el nombre de la propiedad. URL. Luego aquí usuario, perdón, ahí se me va la cabra con los dedos, usuario y luego el password, ¿vale? Bueno, ahora ¿qué sigue? Voy a crear el constructor de mi clase. Vamos a establecer precisamente la lectura de esos valores. Estos valores los vamos a obtener, pero utilizando nuestra clase de propiedades. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a poner this.driver va a ser igual a nuestra clase properties util.get propiedad y la propiedad que vamos a necesitar va a ser la siguiente. Vamos a ver nuestro archivo de propiedades y se va a llamar tal cual aquí la hemos definido. Estos nombres de propiedades yo los definí y ustedes pueden ponerlo como ustedes gusten. Sin embargo, bueno, hay que llevar una secuencia y un orden con respecto a las propiedades de nuestros archivos. ¿Ok? Entonces, tengan mucho en cuenta esta parte. ¿Ok? Ustedes pueden definir el nombre de sus propiedades a sus necesidades. ¿Ok? Entonces, yo como me adelanté, yo le puse db.driver. Entonces, aquí vamos a mandar a llamar justamente el valor que tiene esa propiedad a través de la clase que hemos creado. Y esa se la va a asignar justamente a mi propiedad del driver de mi clase connection db. Bueno, entonces voy a hacer exactamente lo mismo para los 4. Ay, perdón. Ok, es que todavía no me acomodo con este teclado, perdón. Disculpen ustedes que me cambiaron el equipo y bueno, pues ustedes sabrán que a veces las máquinas nos mueven los teclados y se pierde o a veces uno. Bueno, URL, regresando al tema. Y aquí va a ser usuario y el password. Es muy importante que estas propiedades deben de coincidir con las propiedades, el nombre de propiedades que tenemos aquí definido en nuestro archivo. Si hay alguna diferencia, obviamente esa propiedad no nos va a encontrar y por ahí nos vamos a encontrar, no nos las va a encontrar, perdón, y vamos a tener problemas de lectura. Entonces, bueno, aquí mucho cuidado con eso. Pero una vez que hemos definido nuestra lectura de propiedades en el constructor de la clase, ahora vamos a crear un método que nos devuelva precisamente esa conexión que necesitamos para establecer la conexión en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces voy a crear un método público y nos va a devolver el objeto connection, que es justamente el que estamos aquí utilizando. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle get conexión y ahí está. Ahora, bueno, ahorita voy a explicar qué onda. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar conectarnos a nuestra base de datos, pero para eso vamos a utilizar la clase, la palabra reservada class para identificar el driver de conexión a base de datos. En este caso el driver, bueno, lo tenemos en nuestra propiedad list.driver. ¿Sale? Que fue ya leído en esta propiedad. Ah, miren, aquí tengo un error. Aquí tengo que cambiarle justamente el nombre del driver, porque como lo copié, aquí tengo que ponerle URL, que va a ser usuario, y aquí va a ser
password. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Ok. Entonces aquí, bueno, de esta manera estamos leyendo nuestro driver, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a obtener la conexión de nuestra base de datos a través de una clase que se llama Driver Manager. Y ese Driver Manager es el que nos va a establecer la conexión. Entonces aquí, fíjense que aquí nos aparecen tres métodos. El que vamos a ocupar va a ser justamente este, ¿vale? El que nos está pidiendo la URL, el usuario y el password. Entonces, fíjense aquí cómo hay que poner los datos que nos piden. En este caso es el URL. Vamos a ponerle dis.url. Luego aquí nos pide el usuario, dis.usuario. Y luego viene el dis.pass. Ya está. Ahora, bueno, aquí nos está marcando un error y eso es porque no hemos cachado la excepción que nos tira la parte del driver, que en este caso es un class not found exception. Entonces, bueno, vamos a definir esa excepción, class not found exception, y aquí está, listo. Y bueno, aquí como les comentaba, ¿no? Aquí es recomendable manejar un logger para que nos vaya almacenando los errores que nos brinque en nuestro sistema. Pero para efectos de este ejercicio, vamos a pintarlo solamente en pantalla con un build system out, que en la práctica les comento no es una buena práctica, vaya en la vida real. Esto no es práctico en manejar mensajes en consola. Entonces, bueno, vamos a ponerle error. Y aquí en el error, bueno, vamos a concatenarle el error que nos está mandando. Y eso lo hacemos con un get message. Y ahí está. Con eso nos va a devolver cuál fue el error que está sucediendo. Listo. Entonces, bueno, y aquí tenemos ya tenemos nuestra clase definida y nuestro método de conexión, pero aquí nos está faltando algo. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a regresar ese objeto conexión y eso es todo. Ahora, con este método nos estamos generando la conexión a la base de datos, pero también necesitamos uno para desconectarnos. Y para desconectarnos utilizamos, bueno, yo le voy a poner un nombre de desconectar. Y en este método de desconectar vamos a verificar que si el objeto con es diferente de nulo, quiere decir que sí fue ya instanciado ese objeto, quiere decir que sí se estableció la conexión. Entonces procedemos a cerrar la conexión a la base de datos. ¿Ok? Es muy importante que cuando manejemos este tipo de conexiones, siempre que abramos una, es importante que cerremos nuestras conexiones hechas a base de datos, ¿vale? Bueno, por aquí me estaba mandando un error. Support SQL exception. Ok, aquí me falta otra exception, que ese es justamente el que me está tirando el get connection. Lo que vamos a hacer es que esa conexión la lance el método. Entonces, ahí está. Este método no lo vamos a cachar, sino más bien que lo siga lanzando el mismo método de get connection, ¿vale? Bueno, salvamos nuestra clase y aquí, por aquí y aquí, ok, también nos falta el método. Entonces vamos a la excepción, hay que la siga lanzando, que no la cache, sino que la lance, que la propague. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra clase de conexión creada, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que, bueno, vamos a probar nuestra clase justamente ya para poder verificar que está conectando a nuestra base de datos. Bien, vamos a utilizar el método main. El método main, bueno, vamos a crear una instancia de nuestra clase conexión. Conexión db. Le voy a poner con es igual a new conexión db. ¿Ok? Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una consulta y voy a hacer una consulta con que reciba un parámetro. Entonces voy a ocupar un property statement. Entonces este property statement, bueno, lo vamos a obtener con precisamente utilizando el objeto de conexión. Punto. Y este connection lo que vamos a hacer es get connection. ¿Vale? Ahora, una vez que hayamos obtenido esa conexión, vamos a utilizar prepare, vamos a prepare ese statement o preparar esa sentencia. Entonces, aquí mismo, bueno, antes de voy a crear una variable de tipo string que nos va a definir el SQL que queremos ejecutar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que
voy a poner select, selecciona el método from carreras. Esa tabla yo la tengo definida en la base de datos que les comenté, hemos creado en el video de MySQL. Entonces aquí le voy a decir que me devuelva las carreras con el ID X, con el ID de la carrera que yo le especifique, ¿vale? Entonces SQL, bueno, aquí a través de este método, bueno, pues ya le paso la sentencia. Y bueno, ya, ahora lo que hay que hacer es que vamos a pasar el parámetro al property statement .set. En este caso, como mi ID es de tipo entero, voy a setearle el valor, va a ser de tipo entero. Entonces aquí es el valor 1. Este 1 indica el número o la posición de mi signo de interrogación. Ese signo de interrogación es un parámetro que va a recibir mi sentencia SQL, ¿ok? Entonces, si yo tuviera otro parámetro más, entonces yo aquí le pondría número 2, número 3 y hasta n, ¿ok? Y el segundo parámetro del setIn viene siendo ya el valor que va a recibir. Por un lado es el índice o la posición del parámetro y por otro lado ya viene el valor de ese parámetro, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? Entonces aquí para poder leer el valor que me va a devolver esa consulta, tengo que ejecutarlo y el resultado me lo va a regresar en una clase que se llama resultSet. Entonces esa resultSet igual esa clase existe en el paquete java.sql y ahí es donde vamos a importar esa clase para poder leer nuestra consulta. Y aquí vamos a ejecutar la consulta, la consulta que hemos definido, ¿ok? Bueno, aquí bueno me marca errores porque todavía no lo he agregado el código dentro de un SQL exception. No importa, solo lo voy a poner al final. Bueno, entonces aquí a través de un while vamos a definir o vamos a leer nuestro resultado de nuestra consulta. El resultado lo hacemos a través de un método next. Ese método next lo que va a hacer es que va a iterar todos los registros que encontró en la consulta de nuestra tabla, ¿vale? Bueno, entonces esto voy a utilizar el system out para pintar los datos en pantalla. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner resultSet.next, perdón, getIn, porque bueno, quiero que me muestre también mi campo. Esta tabla está compuesta por 3 campos, que es el ID, el nombre de la carrera y la descripción. Ahorita nada más voy a mostrar el ID y el nombre de la carrera, ¿ok? Entonces, este número me indica el número de campo o columna que quiero que me devuelva. En este caso yo aquí voy a devolver el 2, que es equivalente a el nombre de la carrera. Pero aquí como mi carrera ya es de tipo cadena, entonces tengo que manejarle string, ¿ok? Es muy importante que el getIn, bueno, en el resultSet podemos especificar la posición de la columna o el nombre de la columna. Yo ahorita estoy utilizando la posición, ¿ok? Bueno, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue, bueno, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es que a través del objeto con punto vamos a ejecutar el método de desconectar. Sale, y eso es todo. Ahora me falta agregar el try catch, que es lo que me está chillando aquí mi código. Entonces vamos a agregarlo try y acá vamos a ponerle el catch. Y aquí vamos a ponerle el SQL exception. Y aquí vamos a poner el error. System. Y bueno, aquí lo voy a poner nada más. xc.getMeasure. Y eso es todo. Ahora, bueno, vamos a acomodar nuestro código. Y ya está. Listo. Ya tenemos nuestra clase para poder probar. Bien, si todo va bien, bueno, vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa. Vamos a darle control U para ejecutarlo. Aquí voy a tener un error. Ya. Justamente aquí algo nos está faltando, chavos, y eso a mí se me olvidó. Y bueno, por un lado también es para que ustedes observen. ¿Qué nos está faltando aquí? Aquí es necesario tener el conector para establecer la conexión a nuestra base de datos. Entonces voy a agregar la librería aquí en Libraries. Botón derecho vamos a ponerle Add Library. Y aquí vamos a ocupar el MySQL, el conector de MySQL JDBC.
seleccionamos, le ponemos Add Library y ya está. Ya tenemos nuestro driver en nuestro proyecto para poder funcionar. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Si todo va bien, no debe de haber ningún problema. Y aquí está. Acceso denegado para el usuario user. Ok, correcto. Perdón. Aquí voy a hacer un cambio porque el usuario no lo tengo con privilegios. Voy a ponerle root 10. Listo. Ahora sí, vamos a ejecutar. Y aquí está. Como podemos observar, bueno, me mandó el ID 1 y el nombre de la carrera, sistemas. De esta manera, bueno, pues ya hemos creado una clase de conexión, utilizamos un archivo de propiedades y esta es una manera en cómo podemos crear un proyecto muy básico, pero ya con ciertas características que son necesarias para un proyecto de Java, ¿vale? Bueno, pues eso es todo de mi parte, chavos. Hasta aquí le dejamos y nos vemos hasta la próxima. Que tengan felices códigos. Bye. Pues bien, chavos, espero que el video haya sido de utilidad y de su agrado. No olviden suscribirse al canal, darle su respectivo like y dejar sus comentarios, ¿vale? Bueno, pues nos estamos viendo hasta la próxima. Que tengan felices códigos. Bye.